para que cuando... Pero sobre eso, digamos en el trabajo, ¿qué vaya cuando el hombre es, o sea, pensando ¿Qué? o sea, sí, llenado, como el tamaño, para que se Ojo con entienda. eso. Listo. Pero, entonces, en los caninos hay Ojo con dos eso. estructuras Ojo con eso. que tiene el pene, y es una que es la osa penis, ¿cierto? Que pertenece a qué clasificación. ¿Cómo? ¿A qué clasificación pertenece la osa penis? El hueso del pene, ¿a qué clasificación pertenece? ¿Esplénico? ¿No? Sí, pero no. Pegó en el palo. ¿A qué tipo de esqueleto pertenece la osa penis? Visceral, ¿no? Visceral. Al esqueleto visceral. ¿Es plástico o visceral? Plástico Ah, esplénico. o visceral. Bien. Ese es uno de los huesos del esqueleto visceral. Entonces, pues obviamente el hueso del pene le da la rigidez natural para que pueda penetrar a la hembra sin necesidad, digamos, de una erección completa. ¿Qué ocurre? Que cuando hay el llenado sanguíneo, se llena el bulbo del pene y entonces evita que el pene del perro se extraiga, ¿sí? Y ahí es cuando, digamos, el perro desmonta a la perra y ocurre el eyaculado, ¿sí? Si no ocurren esas situaciones, no hay eyaculado en el canino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando digamos, tengamos una consulta de esos, que la hembra pues, fue montada por el canino, pero no quedó preñada, bueno, ¿sí? Hay que revisar que el proceso haya sido completo. Bien. En el sentido de llenado, pues eso es una actividad nerviosa que está controlada por qué sistema. Por el sistema parasimpático, exactamente. Entonces el sistema parasimpático lo que hace es abrir el llenado arterial del tejido cavernoso. Y el tejido cavernoso pues, se llena de sangre y el pene se pone. Eso es, digamos, por ejemplo, como en los equinos. ¿Sí? En el equino, sí, la erección depende del llenado sanguíneo del cavernoso. En el bovino no está. En el porcino tampoco, y en el canino pues es más importante para el proceso de eyaculado que para el proceso de penetración. Profe, ¿qué nombre tiene en los felinos ese, pues, lo que comentan de que produce ¿Cómo se llama eso? ¿Qué produce? como es como un proceso, como espinas que se sí. permiten como una mejor lentícula? Eso está en el glande del pene del sería como pelín. similar a lo del el bulbo del perro. No, está más adelante. Porque es que el proceso, digamos, del felino, ¿cuál es? Que cuando él extraiga el pene, rasga la mucosa de la vagina de la felina. Qué dolor. Y entonces se crea un coágulo y evita que otros machos puedan fecundar ese felino. Esa es básicamente la función de eso. Evitar que otro macho vaya a fecundar a la hembra. Además que cuando vemos ahorita el reproductivo femenino, la hembra tiene una situación muy especial, y es que los felinos tienen ovulación inducida. ¿Sí? Ella presenta celo, pero ella no ovula hasta que el macho la busca. Si no la busca el macho, ella no ovula. Listo. Bien, entonces. Bien, rápidamente entonces vamos a hablar del proceso de
generación, digamos, del testículo. Los testículos se desarrollan en el embrión, en el abdomen, ¿sí? Y posterior al nacimiento es cuando los testículos descienden a la bolsa escrotal. En ese descenso se alarga o digamos, la túnica vaginal del testículo es una proyección del peritoneo, por eso tiene relación con la cavidad abdominal, y por eso también tenemos que tener mucho cuidado en el momento de las castraciones de los machos, que generalmente las veces son no son de pica y de corte, ¿verdad? Pero eso es muy peligroso porque cualquier sangrado llegue a haber en una castración, se va a la cavidad abdominal y se tiene que abrir totalmente el animal para poder resolver una cosa de estas. Entonces, hay que tener cuidado con la comunicación que hay, o la relación que hay entre la túnica vaginal del escroto con el peritoneo. Bien, unas imágenes de cómo bajan los testículos, o sea, en caninos. Bajan más o menos a los 33 días, en los equinos a los 45 días, y en los romances también a los 45 días. Bueno, ahí otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es que bajen los dos testículos. Que bajen los dos testículos. Cuando un testículo se queda en la cavidad abdominal, pasa lo que estábamos hablando ahorita. No hace su proceso de maduración de espermatozoides, el testículo no sirve demasiado. Pero sigue funcionando. Sigue funcional, pero no completamente. ¿Sí? Y lo que debemos hacer ahí pues, es una laparotomía para hacer el descenso del testículo. O, digamos, abrir el escroto y meter una pinza hasta el abdomen. No quita detrás de la y de la deja el testículo. No, si se le deja el testículo no pasa nada. No pasa nada. Pero entonces no funciona. Pero entonces al bajarlo sí podría ser una función normal, o sea, tener otra vez como su normalidad. Sí, en el momento en que ya ocupa el canal o el escroto, ya va a tener una función. Y eso debe ser como los primeros, me imagino, años de vida. El tener que bajarle el testículo. Claro, o sea, ya vimos ahí más o menos, si después de 33 días en un canino no tenemos los dos testículos abajo, pues hay que entrar a solucionar eso. Bueno, entonces aquí una tablita de cómo es la posición de los testículos en las diferentes especies. De lo que estábamos hablando ahorita, algunos son pendulares y están de forma ventral, y los más, digamos, característicos son los porcinos y los caninos, que están de forma oblicua y están más relacionados a la parte perineal. Y los felinos también. Esa forma va a ir relacionada también a la cavidad vaginal de la hembra. O No, los es testículos simplemente. no. No, los testículos no. No, ahí es, digamos, la anatomía del pene está relacionada exactamente con la anatomía de la hembra. Listo, entonces acá vemos cómo están distribuidos en el bovino. Está en eje vertical, ¿sí? O sea, la cabeza y la cola están de forma dorsal y ventral. En el equino, el testículo está puesto de forma horizontal. En el escroto. En el cerdo está de forma oblicua, la parte en relación con el perineo del animal, igual en el canino. El canino también está puesto de forma oblicua en relación con el perineo del canino. Bueno, aquí pues digamos que tenemos el diagrama de las diferentes especies de cómo se ubican los órganos de los machos. Aquí está el del equino. El equino, este pene es básicamente funcional con el llenado sanguíneo para la erección. Está compuesto por
por la capa fibrosa que es externa, la capa cavernosa que es la que se llena de sangre, y rodeando la uretra está el tejido bulboesponjoso. Ya me dio Ahí hambre. también se encuentra el músculo bulbouretral. Bien, en el pene, pues básicamente vamos a tener dos estructuras importantes, una que es el ligamento suspensorio, ¿sí? Que es el que, digamos, soporta el peso del pene, y dos músculos, uno que es el isquio cavernoso, que está en la raíz del pene, y el retractor del pene, que es el que genera, digamos, la protrusión o la retracción del miembro. Digamos, en las diferentes especies hay cambios en cuanto a digamos, a que el órgano es mucho mayor o más grande, más evidente, ¿sí? Por ejemplo, en los porcinos todas las glándulas anexas son más grandes en general, y el eyaculado de un porcino es mayor al de las otras especies en relación con su peso. Puede ser de 500 mililitros un eyaculado de un porcino. Y en el canino, pues ya hablamos, digamos, de la conformación del pene, ¿sí? Y la única diferencia, digamos, del canino es que solamente presenta próstata, ¿sí? El canino no tiene vesículas seminales, ni tiene glándulas de Cooper, solamente presenta próstata. ¿Cuál es esa cruz del pene que dice ahí? ¿Cómo? Dice cruz del pene número 5. Acá aquí es la raíz del pene. Cuando él pasa de la cavidad pélvica a externa. Aquí por el lado del perineo. Yo les decía que uno por la parte de atrás puede identificar por pulso si el animal, digamos, tiene un eyaculado, un proceso de eyaculado bien o un proceso de orina. Uno puede, digamos, evaluar, digamos, el pulso de la salida. ¿Es como por la fuerza? ¿Podría decir? No, lo que pasa es que, digamos, ambas acciones, la acción de orina, que ya habíamos visto que era por contracción de los músculos de la vejiga, va por pulsos, no es totalmente un solo chorro, sino que va por pulsos, contracción. Y lo mismo las contracciones que se hacen en el momento del eyaculado. No es una sola contracción, sino que son varias. Entonces uno aquí en el perine puede observar ese pulso. ¿Se cuenta la cantidad? No, no necesariamente, sino que se observa uno que se presente, digamos, para, digamos, eso le da a uno la evidencia de que el canal está bien, que no hay obstrucciones, que, digamos, el transporte es adecuado, que las contracciones son adecuadas también. Ok. Pues para salir de eso. ¿Se ha visto de aquí? Sí, ¿De jean? ¿De G? ¿De jean? Sí. Con la corbata y... Que siempre soy gatita, pero vivo disfrazada de pan. Bueno, en relación con la circunferencia del testículo, pues se han, digamos, hecho varios estudios donde se evidencia que la fertilidad del animal depende también de la circunferencia del testículo. Entonces, pues, digamos, en animales de producción, como son el bovino, o el porcino, o el equino y los caprinos, pues digamos que es una medida que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un macho plan. Sí, es que yo me
Bien, entonces internamente el testículo pues tiene su tejido germinativo, ¿sí? Donde están las células de Leydig, ¿sí? Que son las que producen los espermatozoides. Ellos son de composición haploide. Todos conocen qué significa haploide, ¿verdad? Es como una unidad, algo así, una unidad. Células haploides. No, es que desde detrás de ¿Tienes la idea? sí. ¿Qué son células haploides? Busque Angeli. Entonces, Sí, que está ahí esto haciendo se pizza. refiere a que el macho va a aportarle a su cría, el 50% de su material genético y la madre aporta el otro 50% de material genético. Entonces, las células somáticas, o sea, las células que ustedes ven en el animal, son diploides porque tienen las dos, digamos, los dos aportes o el número completo de cromosomas que debe tener la especie. ¿Sí? Por ejemplo, para los humanos son 23 pares de cromosomas, ¿sí? O 46 cromosomas. Entonces, cualquier célula somática tiene 46 cromosomas o 23 pares. Las células haploides solamente van a tener la mitad de esa información genética, que es la que van a aportarle a su cría, y en el momento en que se fusione el espermatozoide con el óvulo, pues se va a completar la cantidad cromosomal y entonces se va a generar ese nuevo individuo con la mezcla de dos materiales genéticos, de la madre y del padre. ¿Sí? Listo. Entonces, ese proceso se hace acá. Cuando ya las células están, digamos, divididas y desarrolladas, entonces van a la cabeza del epididymo, van migrando por el cuerpo del epididymo, llegan a la cola del epididymo, donde hacen su proceso de maduración, antes esperando, digamos, el momento de la eyaculación. Allí la maduración del espermatozoide se refiere a la generación de la cola flagelar del espermatozoide, y además de eso, del capuchón del espermatozoide. En eso se refiere la maduración. Bien. Ahorita vamos a ver en los modelos pues, cómo es la anatomía de ese testículo. Bueno, aquí unos datos de cuánto puede ser el recorrido, pero pues también eso depende del animal, lo grande que sea. Bueno, el conducto referente pues es el que viene de la cola del epididymo, origen en la cola del epididymo, llega hasta ¿Quién me vas a llevar? Antes de llegar a las vesículas seminales, se abren en unas estructuras que se denominan las ámpulas del epididymo, ¿sí? Que son un ensanchamiento que hay antes de llegar a las vesículas seminales. Bien, aquí una imagen de cómo son estas las ámpulas del conducto deferente. Los conductos deferentes que vienen de la cabeza del epididymo, de la cola del epididymo, perdón, y llegan acá a la uretra, y acá, pues, a la altura de la, digamos, pasan por el lado de los vesículos seminales y entran a la próstata, para que allí se mezcle todo los productos del eyaculado pueda, digamos, salir completamente protegidos los espermatozoides.
bueno, volvemos otra vez acá, el cordón espermático, entonces lleva la arteria testicular, la vena testicular, los vasos linfáticos testiculares, el plego testicular, que son los nervios, el conducto deferente con su arteria y vena, el músculo cremástico interno y obviamente la capa envoltoria de la capa visceral. Bueno, las glándulas sexuales creo que no las van a exponer, voy a pasar rápidamente. Y en el pene lo único que voy a adicionar es que bueno, el pene se compone de tres partes, ¿sí? La raíz, el cuerpo y el glande. Y en el glande, pues digamos que está recubierto por el prepucio. Es diferencial, digamos, en varias de las especies. Por ejemplo, en el porcino tiene una cavidad donde se deposita la orina, que le da el olor característico a la especie. En el equino es bastante retráctil, el canino igual. Ya habíamos hablado de la elección de los diferentes tipos de pene. Y la conformación del glande pues corresponde, lo que hablábamos ahorita, sobre todo a la conformación del cervix de la hembra, ¿sí? Entonces tenemos diferentes conformaciones. El más sencillo es el del equino. El cervix de la yegua es un cervix corto, ¿sí? De fácil acceso, digamos que su abertura es rectilínea. Y en los bovinos es un poco más largo el cervix, ¿sí? El pene del bovino termina en punta, pues para que llegue a ingresar al cervix del bovino, de la vaca. Y en el porcino pues tiene forma en espiral, ya que los pliegues del cervix de la hembra porcina pues tiene esta característica, y la idea es que el eyaculado por lo menos quede en el primer tercio del cervix de la hembra, para que pueda ser, digamos, un cervix efectivo. ¿Y en dónde iría la estructura de los perros? La estructura que usted nos estaba comentando El bulbo. del bulbo. El bulbo del pene va detrás del glande. Okay. El bulbo del pene va detrás del glande para que en el momento en que todo el glande quede adentro de la vagina, se haga digamos, la obstrucción para que no pueda salir, que pueda quedar el semen lo más cerca del cervix. De hecho, lo que se propone es que por lo menos debe estar en el primer tercio del cervix para que el servicio sea efectivo. Bueno, aquí de lo que estábamos hablando de la composición del pene. Entonces, el equino tiene más sustancia, digamos, esponjosa, más tejido cavernoso. El bovino es más fibroso. El ovino es más fibroso también, el porcino también. En el canino y el felino 50 y 50, con las características que ya vimos en el canino. ¿Cómo se llama la cosa del pene? Bien, aquí, digamos, después de la raíz del pene, que es en la posición perineal, el pene de los animales tiene una flexura, que es la flexura sigmoidea, que parece una S, lo que ayuda es a que cuando el músculo retractor del pene se relaja, pues el pene pueda protruirse, y cuando el músculo se contrae, pues entonces el pene se retrae. ¿El 13 sería el bulbo? Aquí está la imagen del canino, del pene del canino. Daniela está como demasiado interesada. Final del glande. Obvio, no es que lo que le gusta. El bulbo del Ah, pene. claro, por supuesto. Por supuesto, no pasa nada. Tranquila que aquí no jugamos a nadie. Nadie jugamos. Ahorita vamos a repasar con